volvió a su hogar de infancia, y la Biblia familiar escondía un mensaje prohibido. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos objetos en tu casa familiar parecían tener más importancia de la que tus padres admitían? Hay libros que se guardaban con demasiado cuidado, documentos que se protegían como tesoros, pero nadie te explicaba por qué. Lo que Laura descubrió en una Biblia centenaria cambió para siempre su comprensión de lo que significa tener fe en tiempos difíciles. Laura tenía 32 años cuando volvió a la casa donde había crecido. Sus abuelos habían fallecido con apenas 3 meses de diferencia, y como única nieta, heredó la vieja propiedad en un pueblo montañoso donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Era una casa de adobe, con vigas de madera, ventanas pequeñas y esa sensación particular de que había sido testigo de muchas historias. Durante la limpieza, Laura se sentía como una arqueóloga de su propia familia. Cada cajón revelaba fotografías, cartas, objetos que despertaban recuerdos fragmentados de su infancia. Pero había algo que siempre había llamado su atención y que ahora podía explorar libremente. Una Biblia antigua que sus abuelos guardaban en un lugar muy específico del armario, envuelta en una tela especial y que solo sacaban en ocasiones muy particulares. Laura la había visto durante su infancia, pero cada vez que preguntaba por ella, sus abuelos cambiaban de tema con una sonrisa nerviosa. «Es solo una Biblia vieja, mija», le decían. «Algún día entenderás por qué es importante». Ese día había llegado. La encontró exactamente donde recordaba Anne, en el estante más alto del armario del dormitorio principal, envuelta en una tela de lino amarillenta. Era más pesada de lo que esperaba, con la cubierta de cuero gastado, pero aún resistente. En la portada, grabado con letras doradas, casi borradas por el tiempo, decía en Santa Biblia, Familia Herrer a -1890. Al abrirla, lo primero que notó fueron las páginas amarillentas y el olor característico de papel viejo AM. Pero había algo más. En los márgenes de casi todas las páginas, escritos con diferentes caligrafías y en tintas de distintos colores, había pequeños mensajes. No eran simples notas de estudio, eran diferentes. En el margen de Génesis, con letra muy pequeña y cuidadosa, alguien había escrito: «Han recordad el día de reposo, año 1923. No dejéis que os obliguen a abandonar lo que Dios ha mandado. Bisabuelo Francisco». En Éxodo, otra mano diferente había añadido: «Cuando venga la persecución, recordad que Daniel oró en secreto y Dios lo protegió». 1936. Abuela Elena. Laura sintió un escalofrío. ¿Persecución? ¿De qué estaban hablando? Siguió hojeando y encontró más mensajes, cada uno más intrigante que el anterior. En Daniel capítulo 3, con letra temblorosa pero firme: «Hoy nos prohibieron guardar el sábado, pero como Sadrach, Mesach y Abednego, no nos doblaremos ante otros dioses». 1942. Mantenemos la fe en secreto an abuelo José. En Apocalipsis 14, con letra más moderna que Laura, reconoció como la de su abuela: «A Laura nació hoy». Oramos para que algún día pueda conocer la verdad completa de su herencia espiritual. 1991. Abuela Rosa. Laura se sentó en la cama de sus abuelos, con la Biblia abierta sobre sus rodillas, tratando de procesar lo que estaba leyendo. Su familia había estado guardando algo en secreto durante generaciones, algo relacionado con el sábado, con la fe, con algún tipo de persecución religiosa que ella desconocía completamente. Siguió leyendo los mensajes ocultos como si fueran piezas de un rompecabezas familiar. En Hebreos había una nota que decía: «La iglesia del pueblo nos rechazó por guardar el sábado, pero Jesús es el Señor del sábado, no cambiaremos». 1950. En un Juan, enseñamos a los niños en casa sobre el amor de Dios y la importancia de obedecer todos sus mandamientos, incluso el cuarto. 1965. En Isaías 58,
El sábado es delicia cuando se guarda como Dios manda. Aunque tengamos que hacerlo en secreto. 1970, Laura comenzó a entender que su familia había sido parte de una comunidad cristiana que guardaba el sábado como día de reposo, siguiendo el mandamiento bíblico, pero que había enfrentado oposición y rechazo por esa creencia. Sus antepasados habían mantenido su fe en secreto, transmitiéndola a través de estos mensajes codificados en los márgenes de la Biblia familiar. Pero había más por descubrir. En la contraportada de la Biblia, Laura encontró algo que la dejó sin aliento, un pequeño sobrepegado con cuidado, casi invisible, a menos que se buscara específicamente. Dentro había una carta doblada múltiples veces, escrita en la letra familiar de su abuelo José. Para Laura, cuando sea el momento de que sepas la verdad, a nuestra familia ha guardado la fe verdadera durante 5 generaciones. Hemos sido adventistas del séptimo día desde que tu tatarabuelo Francisco conoció las enseñanzas bíblicas sobre el sábado en 1890, pero vivir esa fe no siempre ha sido fácil. En los años 20 y 30, cuando tu bisabuelo era joven, había mucha persecución religiosa en este país. Las iglesias que no eran católicas enfrentaban problemas graves. Los adventistas especialmente eran vistos como una secta peligrosa por guardar el sábado en lugar del domingo. Tu bisabuelo Francisco perdió varios trabajos por negarse a trabajar en sábado. Tu abuela Elena tuvo que educar a tus tíos en casa porque en la escuela del pueblo los obligaban a participar en actividades religiosas contrarias a nuestras creencias. Durante los años 40, la situación empeoró. Algunas familias adventistas fueron expulsadas de sus pueblos. Otras tuvieron que negar públicamente su fe para proteger a sus hijos. Nosotros elegimos un camino diferente. Mantuvimos nuestra fe en privado, pero nunca la abandonamos. Esta Biblia ha sido nuestro tesoro secreto. Cada generación ha añadido sus experiencias, sus luchas, sus victorias de fe. Es nuestro testimonio de que, sin importar las circunstancias externas, Dios permanece fiel a quienes le obedecen. Nunca te hablamos de esto porque queríamos que tuvieras la libertad de elegir tu propio camino de fe. Pero si estás leyendo esta carta, es porque Dios ha puesto en tu corazón la curiosidad de conocer tu herencia espiritual. A Laura tuvo que detenerse. Sus manos temblaban mientras sostenía la carta. Todo comenzaba a tener sentido. ¿Por qué sus abuelos siempre parecían diferentes al resto del pueblo? ¿Por qué tenían ciertas costumbres extrañas? ¿Por qué a veces los escuchaba orar en voz baja los viernes por la noche? Continuó leyendo. Si sientes en tu corazón que quieres conocer más sobre esta fe que ha sostenido a nuestra familia durante más de un siglo, busca en el último cajón de mi escritorio. Ahí encontrarás materiales de estudio, direcciones de iglesias adventistas y todo lo que necesitas para comenzar tu propio camino con Dios. Pero recuerda siempre esto: la fe verdadera no se mide por las tradiciones que seguimos, sino por el amor que tenemos hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Sea cual sea el camino que elijas, asegúrate de que sea guiado por la Biblia y por el Espíritu Santo. Con amor eterno, tu abuelo José Apaseo. Don Nancy, decides continuar nuestra tradición. Añade tu propio mensaje en los márgenes de esta Biblia. Algún día, tal vez tu nieta encuentre estas páginas y entienda de dónde viene su fe. Laura cerró la carta y se quedó sentada en silencio durante 1 hora. Sentía como si hubiera descubierto un tesoro familiar que había estado esperando décadas para ser encontrado. No era solo una Biblia. Era un diario espiritual de 5 generaciones de fe perseverante. Esa tarde buscó en el escritorio de su abuelo y encontró exactamente lo que había prometido en libros de estudio bíblico, revistas adventistas guardadas cuidadosamente, direcciones de iglesias y hasta correspondencia con pastores y miembros de iglesias adventistas de ciudades cercanas. Pero lo que más la impactó fue un diario personal de su abuelo, donde había escrito:
Laura cumplió 15 años hoy. Cada día oro para que algún día entienda por qué guardamos estos secretos. No es por vergüenza de nuestra fe, sino por amor hacia ella. Queríamos que conociera a Dios por elección propia, no por imposición familiar. Pero si algún día busca la verdad, esperamos que encuentre en esta Biblia el camino que nosotros hemos recorrido con tanto gozo. A pesar de las dificultades, Laura sintió que su corazón se llenaba de una emoción que no sabía cómo describir. Era gratitud mezclada con asombro, amor mezclado con propósito. Sus abuelos habían orado por este momento durante años, confiando en que Dios la guiaría hacia esta revelación en el tiempo perfecto. Durante los siguientes meses, Laura estudió cada material que encontró. Visitó una iglesia adventista en la ciudad más cercana. Habló con pastores, con familias que habían vivido experiencias similares, con personas que entendían lo que significaba mantener una fe que a veces no era comprendida por otros. Y gradualmente comenzó a entender por qué sus antepasados habían considerado que esta fe valía cualquier sacrificio. Un año después, Laura tomó una decisión que cambió su vida. Se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día, no por tradición familiar, sino por convicción personal. Había estudiado la Biblia, había orado, había experimentado la paz que viene de saber que está siguiendo la voluntad de Dios según su palabra. El día de su bautismo, llevó consigo la Biblia familiar y esa noche, en su nueva casa, en la ciudad donde ahora trabajaba como maestra, abrió la Biblia en una página en blanco al final y escribió: Hoy me bauticé siguiendo el ejemplo de Jesús. He elegido guardar el sábado como día santo, no por obligación, sino por amor. La fe que ustedes protegieron en secreto durante décadas, ahora puede vivirse con libertad. Gracias por preservar este tesoro. Laura, 2024. Hoy, Laura enseña en una escuela adventista. Los fines de semana visita a su pueblo natal y ha comenzado a compartir discretamente su fe con vecinos que muestran interés genuino, no de manera impositiva, sino con el mismo amor sabio que sus abuelos usaron con ella. La Biblia familiar ahora ocupa un lugar de honor en su hogar. Hoy, cada sábado, antes del culto familiar, Laura lee uno de los mensajes ocultos que sus antepasados escribieron, recordando que la fe verdadera es un tesoro que se transmite no por imposición, sino por ejemplo y por amor. Cuando las personas le preguntan cómo encontró su fe, Laura siempre dice lo mismo: a veces Dios usa las cosas más simples, una Biblia vieja, unos mensajes en los márgenes, para revelar los tesoros más grandes. Mi familia me enseñó que la fe verdadera no se proclama a gritos, sino que se vive con constancia, se protege con sabiduría y se transmite con amor. El mensaje prohibido ya no está prohibido. Ahora es un testimonio vivo de que Dios honra a quienes le honran, sin importar la circunstancia. Si esta historia te conmovió y te recordó el valor de preservar la fe verdadera, compártela con alguien que necesite saber que Dios recompensa la fidelidad constante. Suscríbete para más testimonios reales que demuestran cómo la obediencia a la palabra de Dios trasciende generaciones.